En la suave puesta de sol de Las Vegas, donde alguna vez las notas de la guitarra de Carlos Santana resonaron en los grandes auditorios, el legendario artista se sentó pensativo en su casa moderna, enfrentándose a profundos pensamientos sobre una vida colorida y melodías infinitas. Nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán, Jalisco, México, Carlos Santana se ha convertido en un ícono de la intersección del rock, el jazz latino y el blues, con éxitos como Black Magic Woman, Oye cómo va y Smooth capturando los corazones de millones de audiencias alrededor del mundo. A sus 77 años, sigue actuando, ofreciendo conciertos cargados de emoción. Pero detrás de las luces del escenario, Carlos lleva una profunda tristeza, un dolor que rara vez comparte, incluso con su amada esposa, Cindy Blackman. Su mayor tristeza no fueron las dificultades financieras que lo empujaron al borde del abismo, ni las críticas a su cambiante estilo musical, sino el doloroso recuerdo de años de abuso sexual cuando era un niño de 10 a 12 años. Esas heridas, aunque las había enfrentado y perdonado a través de su camino espiritual, aún dejaban una sombra silenciosa en su alma, haciéndole preguntarse muchas veces si realmente podría sanar las cicatrices del pasado. Esta tristeza, como una melodía tranquila, lo siguió a través de los años, moldeando su manera de ver la vida, la música y el amor. La mayor tristeza de Carlos Santana proviene de su infancia en Tijuana, México, donde creció en una familia numerosa, con un padre que era violinista de mariachi y una madre que era una mujer fuerte y resiliente. A la edad de 10 años, Carlos fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre en quien alguna vez confió, una experiencia que duró 2 años y dejó profundas cicatrices en la psique del joven. Una vez compartió en una entrevista con People que esos recuerdos eran como una cicatriz que nunca sanó del todo, aunque aprendió a perdonar a la persona que le causó dolor. Este perdón no llega fácilmente. Fue el resultado de años de meditación, buscando consuelo espiritual y guía del gurú Sri Chinmoy, a quien él y su primera esposa, Débora, habían seguido en la década de 1970. Carlos recordó las noches en San Francisco, cuando recién empezaba con la Santana Blues Band, sentado solo en su pequeño apartamento, con lágrimas corriendo por su rostro mientras los recuerdos dolorosos regresaban. Se sintió culpable, avergonzado, y se preguntó si merecía el amor y el éxito que la vida le ofrecía. Aunque más tarde hizo pública su historia para inspirar a otros, esta tristeza siguió siendo una parte inseparable de él, un recordatorio de la fragilidad de la infancia y el poder de la resiliencia. Cada vez que toca notas largas y emotivas en su PRS, vierte su dolor en la música, convirtiéndolas en melodías curativas para él y su público. La carrera de Carlos Santana ha sido un viaje inspirador, desde un joven artista aspirante en San Francisco hasta una leyenda mundial de la música, pero también ha estado exenta de desafíos y reveses. Después de mudarse a San Francisco a principios de la década de 1960, Carlos quedó fascinado por la diversidad musical de la ciudad, desde el blues de B.B. King hasta el rock de Jimi Hendrix. En 1966 formó la Santana Blues Band, posteriormente rebautizada como Santana, con el objetivo de fusionar el rock, el blues y el jazz latino. El gran salto llegó en 1969, cuando el promotor Bill Graham invitó a Santana a actuar en Woodstock, aunque la banda aún no había lanzado un álbum. La presentación de Soul Sacrifice conmovió a 400,000 personas y acercó a Santana a una audiencia internacional. El álbum debut de Santana, lanzado poco después, alcanzó la posición número 4 en el Billboard 200, con el éxito entre los 10 primeros Evil Ways. La década de 1970 vio el apogeo de Santana con los álbumes Abraxas, Santana Treso y Caravanserai. Abraxas,
lanzado en 1970, encabezó las listas de Estados Unidos y las canciones Black Magic Woman y Oye Cómo Va se volvieron icónicas. El álbum no solo fue un éxito comercial, sino también un hito artístico, estableciendo el estilo único de Santana de combinar congas, timbales y guitarra eléctrica. En 1999, el álbum Supernatural marcó el espectacular regreso de Carlos, vendiendo más de 30 millones de copias y ganando 9 premios Grammy, incluido Álbum del Año. Canciones como Smooth y María María, con Rob Thomas y Wyclef Jean, acercaron a Santana a una nueva generación de público. También ha recibido numerosos premios prestigiosos, como el Billboard Lifetime Achievement Award en 2009, el Kennedy Center Honors en 2013 y ocupó el puesto 11 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone en 2023. Sin embargo, la carrera de Carlos no siempre ha sido un camino de rosas. Uno de los mayores fracasos fue la mala recepción del álbum Caravanserai de 1972. Aunque fue elogiado por los críticos por su atrevida interpretación del jazz fusión, el ejecutivo de CBS Clive Davis advirtió al álbum que dañaría el estatus de top 40 de la banda. Las bajas ventas del álbum llevaron a Carlos a una crisis, preguntándose si estaba yendo en la dirección equivocada. Una vez rompió a llorar después de una tensa reunión con su sello discográfico, sintiendo que su sueño se estaba desmoronando. Otro revés fue la década de 1990, cuando Santana enfrentó dificultades financieras y la indiferencia de los sellos discográficos. Compuso decenas de canciones, pero no pudo publicarlas debido a disputas contractuales, un período que describió como años de prisión. Las largas noches en el estudio, cuando tocaba la guitarra solo para aliviar su frustración, eran los momentos en los que se sentía más solo. Otro suceso que le hizo llorar fue el escándalo de 2017, cuando fue criticado por decir que Beyoncé no es una cantante. Aunque luego se disculpó, las críticas públicas lo hicieron sentir incomprendido, como si su pasión por la música estuviera siendo pasada por alto. Aún así, Carlos se ha recuperado de cada revés y ha seguido creando con álbumes como Africa Speaks de 2019 y Blessings and Miracles de 2021, demostrando que su espíritu nunca es derrotado. Los logros que Carlos Santana siempre se esfuerza por alcanzar no son solo convertirse en un artista exitoso, sino también usar la música para conectar a las personas y difundir mensajes humanos. Uno de sus mayores objetivos es crear música que trascienda las fronteras culturales, raciales y generacionales. Desde sus inicios en San Francisco, Carlos soñó con llevar los sonidos latinos a una audiencia global, convirtiendo los ritmos de las congas y los timbales en un lenguaje universal. El éxito de álbumes como Abraxas y Supernatural es testimonio de este esfuerzo, ya que llevó la música latina a la corriente principal del rock y el pop. También aspiraba a dejar un legado espiritual a través de la música. Practicante de meditación y espiritualidad desde la década de 1970, Carlos cree que la música es un puente hacia el universo, una forma de alcanzar la luz divina. Álbumes como Love, Devotion, Surrender, de 1973, con John McLaughlin, y Power of Peace, de 1917, con The Isley Brothers y Cindy Blackman, reflejan esta creencia. Otro logro fue la fundación de la Fundación Milagro en 1998, junto con su ex esposa Débora. La fundación ha donado más de $8 millones para apoyar a niños desfavorecidos en la educación, la atención médica y las artes, lo que demuestra el compromiso de Carlos de utilizar su éxito para crear un cambio positivo. También está orgulloso de ver a su hijo Salvador Santana siguiendo sus pasos en la industria de la música, llevando el nombre Santana a una nueva generación. Estos logros, aunque requieren décadas de esfuerzo,
son un testimonio del espíritu incansable de Carlos, un hombre que cree que la música puede curar e inspirar. Amor y matrimonio de Carlos Santana es una historia de pérdida, sanación y amor eterno, pero también de tristeza silenciosa. En 1973, a la edad de 26 años, Carlos se casó con Deborah King, hija del músico de blues Saunders King. Deborah, con su sabiduría y compasión, rápidamente se convirtió en el apoyo espiritual de Carlos mientras construía su carrera. Tienen 3 hijos, Salvador, Estela y Angélica, y juntos fundaron la Fundación Milagro, demostrando su unidad de vida e ideales. Durante sus primeros años de matrimonio, Carlos y Débora vivieron felices en el condado de Marin, California, compartiendo la pasión por la música y la espiritualidad. Sin embargo, la presión de la carrera de Carlos, especialmente cuando Supernatural alcanzó su punto máximo en 1999, hizo que gradualmente se distanciaran. Débora, quien dirigió la banda Santana durante muchos años, a menudo se quedaba en casa cuidando a los niños y el negocio, mientras Carlos estaba constantemente de gira. En sus memorias de 2005, Space Between the Stars, Débora reveló que Carlos le había sido infiel, algo por lo que luego se disculpó públicamente, admitiendo que no había sido el mejor esposo. Su matrimonio terminó en 2007 después de 34 años, cuando Débora solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Carlos describió el dolor del divorcio como «Alguien me arrancó el corazón y le echó hielo seco encima», una tristeza que lo dejó deprimido, preguntándose si todavía era digno de amor. Después de su divorcio, Carlos encontró una nueva luz cuando conoció a Cindy Blackman, una talentosa baterista de jazz y rock, en 2010. Cindy, que había actuado con Lenny Kravitz durante 18 años, se unió a Santana en la gira, y su química floreció rápidamente. El 9 de julio de 2010, en un concierto en Tinley Park, Illinois, Carlos se arrodilló y le propuso matrimonio a Cindy justo después de su solo de batería en Corazón Espinado, un momento que dejó al público frenético. Se casaron ese diciembre en el Ritz-Carlton, Maui, Hawái, con leyendas como Herbie Hancock y Wayne Shorter entre los asistentes. Cindy, con su seguridad y pasión por la música, se convirtió en la reina por la que Carlos siempre había rezado, la confidente con la que podía hablar de Miles Davis, Jimi Hendrix o Picasso. Sin embargo, este matrimonio no está exento de pequeñas penas. Cindy compartió una vez que a veces se siente presionada al equilibrar su papel como artista independiente y esposa de una leyenda como Carlos. Carlos, sensible de corazón, se preocupa de que su apretada agenda pueda hacer que Cindy se sienta abandonada. Una tristeza que intenta aliviar invitándola a unirse a él para escribir y actuar, como en el álbum Power of Peace. Su amor, aunque profundo, es un viaje de aprendizaje constante para mantener la llama encendida. El patrimonio neto de Carlos Santana, junto con sus casas, automóviles y vida con Cindy Blackman, es un testimonio de su éxito fenomenal, pero también un reflejo de su estilo de vida simple y espiritual. A partir de 2025, el patrimonio neto de Carlos se estima entre 120 y 140 millones de dólares, principalmente por ventas de álbumes, giras y emprendimientos comerciales. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, álbumes como Abraxas y Supernatural han recaudado decenas de millones de dólares. Las giras de Santana, como el Miraculous Supernatural Tour, atraen a millones de espectadores cada año, con ventas de entradas que varían entre 50 y 300 dólares por boleto. También gana dinero con marcas como Carlos by Carlos Santana, que incluye zapatos, bolsos, sombreros y café, que se venden en tiendas de alta gama de todo el mundo. En términos de bienes raíces, Carlos posee una casa moderna de 6 millones de dólares en Las Vegas, comprada en 2013, con piscina infinita,
estudio de grabación y jardín de meditación. También posee una mansión de $8 millones en Kauai, Hawái, donde él y Cindy suelen pasar vacaciones, y un condominio de $4 millones en San Francisco, cerca de donde comenzó su carrera. En cuanto a autos, Carlos posee una colección pequeña pero refinada, que incluye un Mercedes-Benz Clase S de 2020 de $150,000, un Tesla Model S de $100,000 y un Porsche 911 Vintage de 1970 de $180,000, $200,000, que reflejan su gusto clásico. La vida con Cindy Blackman se basó en la armonía musical y espiritual. Meditan juntos regularmente, hacen caminatas en el Parque Nacional Red Rock Canyon en Nevada y organizan cenas íntimas con amigos como Salvador Santana y miembros de la banda. Carlos dijo una vez que su mayor activo no era el dinero, sino la tranquilidad que le aportaba Cindy. Cindy Blackman, esposa y compañera musical de Carlos durante más de una década, nos habla de la mayor tristeza que ha vivido. En una entrevista de 2019 con Boomer City, Cindy compartió que el mayor dolor de Carlos fue el trauma del abuso infantil, una experiencia que luchó por superar a lo largo de su vida. Dijo que Carlos a menudo hablaba de esos recuerdos en momentos privados, no con amargura, sino con una suave tristeza, como si todavía estuviera tratando de sanar por completo. Cindy dijo que lloró mientras compartía con ella la culpa y la vergüenza que una vez cargó, y cómo usó la música para convertir su dolor en luz. También mencionó la tristeza de Carlos por su divorcio de Débora, un evento que sintió como perder una parte de sí mismo. Cindy recuerda una noche en Las Vegas, cuando Carlos estaba sentado en el estudio tocando la guitarra, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras hablaba de las veces que sintió que no había pasado suficiente tiempo con Salvador, Estela y Angélica debido a su agenda de gira. Cindy dijo que trató de ayudar a Carlos a ver que era un padre devoto y un artista inspirador, pero que la tristeza todavía era parte de él, una fuerza impulsora para ser mejor cada día. Para Cindy, la tristeza de Carlos es un testimonio de su corazón sensible, un hombre que siempre buscó traer alegría al mundo, a pesar de sus propias cicatrices profundas. La vida de Carlos Santana es una sinfonía de alegría, dolor y sanación.